me gustaría que vamos a compartir alguna escritura antes de ir a la carta a Tito. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a empezar a contemplar realidades que realmente golpeaban las sociedades en aquel tiempo, y también, haciendo un paralelo, son realidades que golpean nuestras sociedades hoy. Sabiendo de que una acción política o un gobierno de turno no tiene esa carga por la sociedad. Ellos van en busca de otra cosa. La iglesia es la que tiene que tener esa carga por la sociedad. Amén. Cada vez que Dios quiso transformar una sociedad, un lugar, una nación, se inició por los sacerdotes, por la iglesia. Si la ciudad no transforma, si tu iglesia no transforma la ciudad transformará a tu iglesia. Amén. Si tu iglesia, o si nuestra iglesia, o si nosotros no tenemos esa carga de saber, así como cuando Cristo dice, y vio a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor, dispersas, propensas a la muerte. No es una simple escritura, vio en esa carga paternal. No solamente cuidar de los míos en mi propio lugar, en mi propio hogar. Y allí sí soy un padre que proveo, que cuido, que brego en pos de ellos. Pero no se hace real eso que vivo afuera. Cuando yo sé que la Escritura me dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para cuidar la iglesia, que a él le costó sangre. Esa palabra obispos es guardián, es padre. ¿Sí, amén? En la carga de saber de que Dios mismo pone esa carga en nosotros. Así lo hizo con Pablo y con Tito en ese tiempo. Lo va a hacer con nosotros. Las realidades de aquel tiempo, vamos a leerlo, verso 19 de la segunda carta, capítulo 1. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa antorcha encendida que alumbra era la palabra profética. Cuando Pablo a los filipenses le dice, porque los he puesto, dice un padre ministerial, ahora sí, dice, porque os he puesto en medio de una generación perversa y malvada, como luminares, como antorchas. Así que por un lado tenemos aquellos verdaderos que se levantan con esta palabra profética que nos hace ser esa antorcha en un lugar oscuro. Aquellos que van a traer luz a un lugar de tinieblas. ¿Sí, amén? Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también, diga conmigo, pero hubo también. Pero ahora hay también. Sepamos eso. Están aquellos que se levantan como una antorcha encendida, llevando adelante la verdadera doctrina a todo lugar, el verdadero evangelio, en la doctrina más pura, más santa. Pero también dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, diga fuerte conmigo, herejías destructoras. Que Dios nos guarde de esas herejías destructoras. Y aún negarán al Señor. Verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme, pero
Sepamos que hoy es un tiempo muy complicado, en donde dice la Escritura, por avaricia harán mercadería, por avaricia van a enseñarte. Y yo sé que estamos saliendo a distintos lugares y esta enseñanza va a correr en el nombre de Jesús y va a librar también, como un agua fresca que libra, que sana. Y por avaricia están enseñando y por avaricia están yendo a lugares. El único anhelo es multiplicarse en números y ver a la gente como un número y ver a la silla como un número, pero nunca en la visión de ser hijo, de paternal, de verlos como hijos. Pablo jamás los vio como número, siempre los vio como hijos amados. Y siempre entendió que por el inicio de los tiempos, desde el inicio hasta el final, de generación a generación, es el anhelo de Dios, un padre engendrando a un hijo y transfiriendo su vida. No lo hizo por un método humano, no lo hizo por sistemas humanos, no lo hizo por una buena idea del hombre. Por más que sea una buena idea, nunca se manejó de esa manera. Su principio, por así decirle, el anhelo o el deseo de él está plasmado aquí. Y es un padre engendrando su vida y transfiriendo a una próxima generación. Pero estos no lo estaban entendiendo de esa manera. Estos habían tomado a la iglesia como un mercado. Judas también habla de ello. Vamos a leerlo en el verso 3 del libro de Judas. Se lo leo yo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Dice, no se ponga en conflicto, pastor. No hable de esa manera. Lleve un mensaje más bien medio liviano. Acá hay una directiva de parte de Dios para nosotros y es contender ardientemente. ¿Sí, amén? Es como cuando uno va al médico y los síntomas dan para una operación de urgencia y el médico le da algo para el dolor momentáneo. Sería mala praxis para nosotros como siervos de Dios no hablar de la verdad, porque tenemos esa impresión de que vamos a ofender a alguien. Es necesario, fue exhortarnos y escribirnos para que contendamos ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, ahí te vuelvo a decir, porque algunos hombres han entrado, diga, encubiertamente, diga, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hablan de la gracia como algo tan liviano y como algo tan simple, y hasta la comparan con cosas que no tienen que compararla. En los medios, hasta en las redes, hablan de la gracia y comparan la gracia tan sublime con cualquier cosa. Convierten la gracia en libertinaje, porque solo el anhelo es hacer mercadería de nosotros, y nunca una palabra que confronte, y nunca una palabra que nos haga sentir inquietos, y nunca una palabra que nos movilice al cambio. Gloria a Dios. Como decía el apóstol, y nunca esas obras de bronce, esas obras de bronce que nos hablan del juicio de Dios. Y que nadie habla ya del juicio de Dios. Es como si fuera una mala palabra. Tenemos que amar su juicio. David amaba su juicio. Padre, examíname, escudriñame. Mira si en mí hay camino de perversidad. Y por favor no me dejes allí. Corrígeme. Es ponernos bajo esa pericia, ese juicio de Dios. Es poner en alto la palabra de la venida de Cristo, hacerla real hoy. Que si yo no soy santo y puro, que Él no va a venir a buscar una iglesia prostituida. Su verdadera iglesia, su verdadera novia es sin mancha. Yo tengo que estar en un lugar que a mí se me prepare
con estos atavíos, con estas vestimentas de salvación, sin mancha. Pero esto era una realidad en la vida de estos siervos de Dios. Y es una realidad en nuestros días hoy. Vamos al libro de Tito ahora. Gloria a Dios. Había una realidad. Esa realidad de un sacerdocio caído, o de un sacerdocio que se había mercantilizado, podríamos llamarle, en donde todo lo hacían por una ganancia deshonesta. Hasta transformaban la enseñanza verdadera, poniendo cosas que nunca el Espíritu Santo les mandó que pusiesen, enseñando cosas que nunca el Espíritu Santo les mandó a enseñar. Trastocaron la verdad, desacomodaron la verdad. O sea, no es una herejía a punto de que te asuste, solo es una enseñanza aguada. Es basta solo un poquito de veneno. Una enseñanza falsa, una falsa doctrina, es basta para infectar de tal manera que la corrupción arranque por tu vida, siga por tu hogar. Y un hogar corrompido, una casa destruida, es una sociedad o una civilización en caos. Si tenemos familias sanas, estables, benditas, llenas de Dios, tendremos una sociedad transformada, bendita y llena de Dios. Todo va a arrancar por nuestra casa, todo va a arrancar en el conocimiento de saber que yo, como un sacerdote fiel, tengo que mantener firme una verdadera enseñanza en la verdadera doctrina. Esa verdadera doctrina hará que toda mi casa sea llena y sea envuelta de esa gloria. No se va a quedar allí, sino que esa gloria va a ir por distintos lugares. Mi familia, mi gente, mis amigos, mis discípulos, llenos de la verdadera doctrina. Solo eso va a poder contrarrestar lo malo y lo que hoy está infectado. Bríndale un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo quiero que mi casa esté envuelta de la gloria de una sana enseñanza. Fuerte, vamos. Gloria a Dios. La realidad de este hombre llamado Pablo, un siervo, un padre en la fe, tenía esa carga. Diga conmigo: tenía esa carga. Como hablaban nuestros hermanos hoy, tenían esa carga por una sociedad que se estaba corrompiendo. Y Pablo no acude al gobierno de turno. Pablo acude a sus hijos en la fe, a los verdaderos que habían caminado con él. Y entiende que ellos tenían que ponerse en función ahora más que nunca. Ahora era el tiempo de ponerse en función de un verdadero sacerdocio. Ahora era el tiempo de poner en función a sus hijos, que les había enseñado, que les había instruido y que los había vestido. Como dice el libro de Éxodo, un verdadero padre que los vistió, los capacitó y los ungió para la obra ministerial. Vamos a leer del capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, diga a Tito, diga verdadero hijo en la común fe. Está ahí nomás, ya seguimos la lectura. En la segunda carta del libro de los Corintios, capítulo 8, Pablo le llama a Tito mi compañero. Eran atributos que tenía él en esa formación. Era un verdadero compañero. Capítulo 8, verso 6 dice: de manera que exhortamos a Tito,
para que tal como empezó antes, como comenzó antes, dice, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El anhelo era que este Tito, tal cual comenzó esa obra, acabe la obra. Verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Ahí está, ¿ve? Ahí empezamos a ver los atributos de este verdadero hijo en la fe. A alguien que se le encomendó algo y daba gracias Pablo a Dios porque tal cual se lo encomendó, tal cual fue a cumplirlo con mucha solicitud. ¿Sí, amén? Mi compañero le llamó él. Capítulo 12, verso 18 o verso 17. Pablo habla a los corintios y les habla de Tito también. Y les dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Y ahí está que uno no puede enviar a cualquiera. Y ahí está como entendemos nosotros que enviados, que los verdaderos enviados que van a transformar un lugar, tienen que llevar en su vida, ¿no es cierto?, esta verdadera vestimenta de un ministerio paternal. En esta encomienda paternal de no venir a dar solamente una charla para multiplicarnos como número, sino que la salvación que uno va a llevar por las calles está en la idea no de sumar un número, sino de sumar hijos. Y de que aquellos que yo voy a tener y que voy a ganar en las calles, en los lugares, los voy a atender como a hijos amados. ¿Sí, amén? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Dice. Esto es lo que quiero que usted enfatice en esta noche. No hemos procedido con el mismo, diga conmigo, con el mismo espíritu. Fuerte, dígalo. Con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Ahí está el apóstol Pablo dando fe del trabajo de su verdadero hijo, Tito. Ha procedido, se ha encaminado con mi espíritu y en las mismas pisadas. Capítulos anteriores, capítulo 11 por ser más preciso, al final, ahí vemos el anhelo de Pablo. Sobre mí, dice, sobre mí. Mientras ustedes andan en cuestionamientos humanos de esto, de lo otro, Pablo les dice, sobre mí se agolpa la preocupación por las iglesias. ¿Por qué se agolpaba la preocupación por las iglesias? Porque él sabía que la sanidad para una nación estaba relacionada directamente con la sanidad de una iglesia. Que solo una iglesia sana, una iglesia que gobierna en el temor de Jehová, iba a poder transformar una ciudad o una nación. Como pasó en el libro de los Hechos y en las declaraciones de ellos era, estos que trastornan al mundo ahora han llegado acá. Así que era la preocupación de Pablo, el decaimiento de la iglesia. Por eso Dios nos ha traído y todo lo que el Señor está haciendo con nosotros en esta hermandad con el Evangelio Cambia y en este anhelo de trabajar y de llenar y de ir por las calles, de ser envueltos en este mensaje de salvación, ser revestidos de salvación, va a traer en nosotros una gloria muy poderosa. Amén. Dios está haciendo con nosotros verdaderamente lo que habla en el libro de los Hechos. Dios se está propiciando Él de una iglesia verdadera. Se está levantando una iglesia verdadera para sí. Una iglesia sin mancha, una iglesia que camine en el temor de Él. ¿Sí, amén? Anduvo en mi espíritu y con mis pisadas, y en mis pisadas. Tito quiere decir valiente defensor.
Ese es el significado del nombre Tito, valiente defensor. Verso 5, le habla a él y le dice: por esta causa te dejé en Creta. Diga conmigo: por esta causa te dejé en Creta. Y vamos a ver esa causa. Y vamos a ver por qué Pablo toma la decisión de dejar. Y esa palabra dejar no es como quien deja en el olvido. Esa palabra dejar es el envío apostólico de ser plantado en un lugar, en una región. Esa palabra dejar, ahí vemos el anhelo paternal de alguien que ve a una sociedad en crisis. El anhelo de alguien que ve a una sociedad en crisis, pero que no da vuelta su cabeza y mira para otro lado, ignorando la realidad de su lugar. Sino de alguien que se llena de esa carga por la gente, en este caso en Creta, y hace lo que un verdadero padre ministerial tiene que hacer, y es plantar hijos ministeriales. ¿Sí, amén? Así que levante su mano en esta hora conmigo, declare en el nombre de Jesús: yo quiero ser un verdadero hijo en la fe. Yo quiero ser protagonista en medio de una sociedad en tinieblas. Fuerte, dígalo: yo quiero ser antorcha que alumbra. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era una sociedad en aquel lugar, una isla grande que estaba muy corrompida. Las palabras que identificaban a esta sociedad de cretenses eran palabras como mentirosos, borrachos, ladrones, gente corrompida. Lo último que quisiera ser alguien era ser como un cretense. En algunos lugares hasta usaban de esta palabra como un tipo de insulto. Eran una sociedad que estaba corrupta, corrompida. Si nos dijeran a nosotros: ¿a qué lugar quisieras ir a llevar? El evangelio cambia. Algunos dejarían a Creta en el último lugar, porque verdaderamente era muy complicado estar allí. Pero no atemorizó a Pablo eso. No tuvo temor, porque mire, cuando un hombre de Dios, un padre ministerial, puede edificar a un verdadero hijo en la fe, sabe que lo puede poner en cualquier lugar, y ese hijo en la fe va a caminar en las pisadas y en el espíritu de ese padre ministerial. Y tal cual fue la gloria en ese lugar, tal cual va a ser la gloria en cualquier punto o en cualquier lugar donde sea sembrado este hijo en la fe. Porque no determina lo que yo sé, lo que yo soy o lo que yo he aprendido. Esto va determinado a que el Todopoderoso me eligió para compartir conmigo, como lo dice en el capítulo 17, la gloria de Él. Y su gloria, cuando fue llevada aún a lugares más hostiles, esa gloria alumbró. Esa gente fue alumbrada, esa gente fue restaurada, esas naciones fueron transformadas, porque la gloria le pertenece a Él. Porque si algo vamos a cambiar, no va a partir de una enseñanza nuestra o de una elocuencia nuestra, va a ser su gloria. Diga conmigo: su gloria. Amén. Por esta causa te dejé en Creta. Verso 10 al 16, ahí tenemos la causa. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Acá Pablo le estaba hablando a Tito de gente que en un momento estuvo con él, pero que se habían desviado en la enseñanza verdadera. Vieron a la doctrina o llevar adelante el pueblo como un medio de ganancia. Empezaron a vivir para ellos, a trabajar para ellos, a hacer de la iglesia un mercado. Por eso está diciendo, y los empieza a identificar esta gente: contumaces, habladores de vanidades y engañadores.
Verso 11, a los cuales es preciso, ¿qué dice? Fuerte, dígalo. Tapar la boca. Como Judas dice, ardientemente. Contender ardientemente. A estos, dice Pablo a Tito, es necesario tapar la boca. Y esto es lo que a mí me duele cuando yo leía la Escritura. Dice que trastornan casas enteras. ¿Sabe lo que representaba una casa en aquel tiempo? Lo que representa hoy una casa. Un hogar, diga conmigo, un hogar. Y una sociedad, la base de una sociedad es un hogar bien constituido. Una mala enseñanza es una infección, un cáncer. Una mala enseñanza desde un púlpito, desde un lugar de la internet y demás. Por eso tenga cuidado con lo que usted escucha y tenga cuidado a quién usted escucha y de quién se nutre. Porque una mala enseñanza es una herejía, es un cáncer que va a entrar a tu vida con palabras blandas y palabras simples o palabras aguadas, un evangelio aguado que no te confronta, sino que hasta te alienta a hacer lo que estás haciendo, llamándole a eso gracia. Eso puede corromper tu vida primeramente y después va a trastornar tu hogar. Trastornar es alterar el orden para mal, hacer que una persona sufra un problema. Eso era trastornar. Trastornaban las casas enteras. Yo le doy la gloria a Dios porque en este tiempo, desde hace ya muchos años, hemos levantado las casas de buenas noticias, en donde llevamos la vida de Cristo, amamos a Cristo, exaltamos a Cristo, levantamos a Cristo, en hogares, en casas, en distintos puntos de nuestra ciudad y hoy con nuestras congregaciones, en distintos lugares de nuestra nación y aún en el mundo, levantamos las casas. Mientras algunos trastornan, nosotros las levantamos en el nombre del Señor. Trastornan casas enteras, dice. Ahí está, enseñando, escuche bien, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es que muchas veces lo que te conviene no es lo que te gusta. Se da en el mayor porcentaje que lo que realmente te conviene no te va a gustar. Porque no le va a gustar a tu carne, porque es un desacomodarte en tu vida, ¿no es cierto? Estar allí acomodado, tranquilo. Entonces no te va a gustar. Lo que te conviene no te va a gustar. Pablo decía muchas veces, lo que no me conviene hago. Ellos enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y sus enseñanzas son livianas. Hablan de poner en escala quién está primero, si Dios o tu familia, o el ministerio. Y hablan de una manera vertical, como diciendo es primero uno, primero, segundo el otro y tercero lo otro. Y toman como fuertes exhortaciones. Entonces empiezan a enseñar de una manera blanda. Y tu carne, que es débil a eso, se va detrás como seducido, detrás de esa enseñanza. Y muchos dejan una casa paternal yendo en pos de esas falsas enseñanzas. Escuche, uno de ellos te está hablando. Su propio profeta, escuche esto a mí me hace temblar. Porque que lo diga alguien que no conoce al Señor, una cosa. Pero que ahora lo diga alguien que conoce al Señor y encima que sea un profeta, ahí me lleva a alarmar. La voz profética de una ciudad. Cuando se levanta la voz profética en línea con el corazón de Dios, por esa voz profética una ciudad empieza a ser transformada. El proverbio dice, por la bendición de los santos, la ciudad es bendecida. Pero cuando la voz profética no es esa, cuando la voz profética
ya envueltos en esta vida de engaño y de ganancia deshonesta, cuando la voz profética, en vez de bendecir, maldice, en vez de hablar bien, habla mal. Su propio profeta dijo, escuche, su propio profeta dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estaba diciendo, si aquellos que están puestos por Dios para hablar las cosas que tienen que hablar, es que entendamos, señores, lo espiritual va a gobernar el plano natural. Génesis 1:1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahora la voz profética, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y empezó a ordenar todo desde la palabra, desde la declaración, desde la palabra profética, como decía Pedro. Pero cuando esa palabra profética está corrompida, esa palabra profética habla mal. Esa gente que una vez estuvieron haciendo las cosas bien, hoy están haciendo las cosas mal. Y son gente de autoridad. Y por hablar esas cosas malas, está la sociedad como está. ¿Responsabilidad de quién? Responsabilidad de estos profetas falsos que hablan las cosas que no tienen que hablar, que caminan por allí según sus propios vientres, como dice la Escritura. Pero levanta tu mano al cielo, se levanta una generación de verdaderos hijos en la fe. Yo profetizo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio en el nombre de Jesús. Te levantas como la voz profética de esta ciudad, de esta nación, para empezar a hablar las palabras de Dios. Si alguno hable las palabras de Dios. Si alguno enseñe conforme al poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toda esa mano levantada, yo profetizo en tu nombre, Señor. Ahora, Padre, tus palabras, ponlas en nuestras bocas, como lo hiciste con Isaías. Si tienes que tomar un carbón encendido del altar y tocar nuestros labios para purificarlos, hazlo ahora, Señor. Y danos esas palabras, como lo hiciste con tus profetas, en el nombre de Jesús. Y tome la responsabilidad. El Señor te dice ahora: yo te he puesto para arrancar, para arruinar, para destruir, para derribar lo que no sirve. Pero hoy, dice el Señor, hoy, yo te levanto para edificar y plantar lo que sirve. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Gloria al Señor. Oh, Dios nos va a investir de poder. Dios nos está envolviendo con una gloria poderosa. Poderosa. Gloria a Dios. Por esta causa yo te dejé en Creta, le dice. Y vimos la causa. Yo puedo decir, ¿qué hago con esta sociedad? ¿Me hago a un lado o pongo en marcha aquello que yo sé? Aquello que yo sé por el testimonio de todos unos años, siglos atrás, que funcionó para ellos. Y si yo sé que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, si yo sé que Él no cambia y que no miente, ese diseño poderoso que llevó adelante en aquellos años, transformando lugares, es ese diseño precioso que hoy levantamos en nuestra nación y sabemos y tenemos la seguridad de que también va a transformar nuestra nación, nuestras ciudades, las provincias. Amén. Gloria a Jesús. Y ya terminando, les dice: por esta causa te dejé. Y ahí le dice: para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí les empieza a dar características de estos verdaderos ancianos, verdaderos hombres. Y les empieza a hablar de las familias de ellos, gente de testimonio, y recalcándole que sean buenos obispos, que sean obispos.
que sean guardianes, que sea gente que entienda que somos responsables por una sociedad que se está perdiendo. Que venga sobre nosotros en esta tarde esa carga que tenía Pablo, esa carga que tiene nuestro padre ministerial, esa carga que traen nuestros hermanos desde Venezuela, esa carga que está en verdaderos hombres de Dios, que van por distintos lugares, no yendo en pos de sus ganancias, sino entendiendo que hubo un sacrificio, hubo alguien que murió por nosotros. Yo no puedo hacer mero ese sacrificio. Yo hoy tengo que corresponderle a ese amor. Yo tengo que corresponderle a ese que cuando miró mi vida y la vio en pecado, en destrucción, y la vio en desolación, en drogas, en alcoholismo, no miró para otro lado, sino que se detuvo. Se detuvo a mirarme, a consolarme, a cubrirme, a sanarme. Yo tengo que corresponder a ese que cuando miró mi vida no dio vuelta por el costado, no prefirió seguir con su padre en la morada, sino que vino a la tierra y sufrió y padeció. Y fue a esa cruz. Y fue a sufrir esa cruz. Y aun cuando su cuerpo estaba siendo molido, y aun cuando su sangre estaba corriendo por su cuerpo y por ese madero, y las llagas le dolían en su cuerpo, seguía brotando esas palabras de amor. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos, perdónalos, perdónalos. Que esa gracia, Señor Todopoderoso, que no dejemos pasar esta noche, Señor. Y que eso que habitó en ti, que tiene que habitar en nosotros, en esta noche puedas embestirnos de eso que te llevó a esa cruz, de esa pasión, de esa gracia, de ese favor inmerecido, de ese poder que te hizo renunciar a tu propia vida por amor de nosotros. Que cuando compartamos la cena, símbolo del nuevo pacto, podamos decirte, así como fuiste a la cruz y tu cuerpo fue molido y tu sangre fue derramada por mí, yo hoy hago un pacto delante del altar, yo hago un voto delante del altar. Así mi vida, como tú la pusiste por mí, yo la pongo por tu causa. Poder vivir la realidad del verdadero pacto. Nos pongamos de pie en esta noche. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Así como lo hiciste con Tito, Señor, así lo está haciendo con nosotros. Yo sé que mucha gente va a salir de este lugar. Y sé que también las palabras fueron para mis hermanos. Dos cosas le pidió, y era establecer ancianos. Pero también les mandó a corregir lo deficiente. Dios me dice que los va a llevar por muchos lugares, que esto es un inicio, pero más allá de, como decían ustedes hoy, que no es una enseñanza más, sino es solo hablar de Jesús. Pero Dios le va a dar la carga para llevar también la verdadera doctrina. Y si tienen que corregir lo deficiente en algunos lugares, también lo van a hacer. Damos la gloria al Señor en esta noche. Yo sé que Dios va a hacer cosas tremendas con nosotros. Yo sé que el futuro de nuestra nación está en tu vida y en la mía. Hacer de las dificultades y de las necesidades que hoy está viviendo nuestra sociedad, hacerlas nuestras, para tener un altar encendido cada mañana, rogar, suplicar, pero también tener una acción de un evangelismo verdadero por las calles. ¿Sí, amén? Levanta tu mano, yo voy a orar en el nombre de Jesús, para que el Señor te establezca, te plante como un verdadero anciano. Y la palabra anciano no es alguien de una alta edad, sino te está hablando cuando un discípulo es maduro, cuando uno llega a la madurez, cuando alguien pone las manos en el arado y no torna atrás, cuando alguien sabe
que hay un llamado por sobre todas las cosas que el mundo pudiera ofrecerle, pero elige el llamado y elige seguir adelante, más allá de cualquier situación. Él nos va a establecer como verdaderos ancianos, verdaderos hijos en la fe. Amén. Para traer sanidad, una verdadera enseñanza, pero también para corregir lo deficiente. Levanta tu mano, yo voy a orar por tu vida en el nombre de Jesús. Padre, conforme a tu palabra que hoy, Dios mío, nos has traído, poner en alto, Dios mío, la labor de un padre ministerial que puso en marcha, en acción, la vida de verdaderos hijos en la fe, como lo hizo Pablo con Tito, como lo hizo Pablo con Timoteo, como lo hizo con los verdaderos hijos, que los sembró en distintos lugares, aunque esas sociedades estaban cayendo en destrucción, en disciplinas que daban que desear, en malas conductas. Pero por mandato tuyo, Dios mío, tu siervo plantó a estos verdaderos hijos. Las sociedades comenzaron a ser transformadas. Que así sea, Padre, con nosotros, que así sea con tus hijos, con tus siervos, con esta iglesia. Que nos levantemos en el verdadero espíritu de un valiente defensor para llevar adelante la verdadera doctrina. En el nombre de Jesús, Padre, y rogamos en el nombre de Jesús que siempre permanezcamos en esta casa, como lo dice el Salmo 1, como un árbol plantado, Dios mío, para llevar el fruto a su tiempo en el nombre de Jesús, y que todo lo que hagamos prospere.